Buenos días. Bueno, pues como cada domingo, como iglesia, como pueblo de Dios, nos ponemos ante la palabra eterna de Dios, porque estamos convencidos. Sabemos que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros y también de manera corporativa, de manera colectiva, como iglesia. Pues con temor y temblor nos ponemos ante la palabra de Dios. Llevamos ya unos cuantos sermones predicados sobre el Evangelio según San Marcos. El Evangelio que fue escrito por un romano y que iba dirigido al pueblo romano. Marcos era hebreo, judío, pero era ciudadano romano. Y entonces el Espíritu Santo le escogió para dejarnos este bonito libro que nos enseña cosas tan maravillosas como las que hemos aprendido hasta ahora. Su nombre en realidad era Juan, su nombre hebreo, su nombre latino Marcos. Y sabemos que era sobrino de Bernabé, que era compañero de ministerio del apóstol Pablo. Algunos comentaristas llaman a este evangelio el Evangelio de Pedro, porque parece ser que Marcos escribió en griego lo que Pedro predicaba en arameo, predicaba y enseñaba. Por eso para algunos teólogos y comentaristas es el Evangelio de Pedro. El Evangelio de Marcos es conocido por muchas cosas. Por ejemplo, es conocido como el Evangelio de los detalles gráficos, de las reacciones personales. Las reacciones personales, ¿por qué? Pues porque Marcos se entretiene en dejarnos con todo tipo de detalles cómo reaccionaban algunas personas en situaciones X. Por ejemplo, pues hay frases que se repiten mucho: se asombró, se espantó, se maravilló. Y luego también otra de las señales de identidad es esa que acabo de mencionar, el Evangelio de los detalles gráficos. ¿Por qué? Pues porque Marcos es muy preciso y muy detallista a la hora de decirnos cosas que otros evangelistas pues no le dan tanta importancia. Por poner un ejemplo, hay un pasaje que todos conocemos que los apóstoles se asustan porque hay una tempestad en el mar y dicen Mateo y Lucas que el Señor estaba durmiendo en la barca. Sin embargo, Marcos nos dice el lugar preciso y exacto donde estaba el Señor durmiendo. Dice que estaba durmiendo en la parte de atrás y concretamente con la cabeza reposada en un cabezal, que son detalles que aparentemente no tienen importancia, pero que la tienen. Citando otro pasaje muy conocido, Mateo y Lucas dicen que el Señor se acercó a una higuera para ver si tenía higos y la higuera no tenía higos. Marcos nos dice que la higuera no tenía higos porque no era tiempo de higos, que son cosas que aparentemente no tienen importancia, pero tienen mucha importancia. Tenemos 4 relatos del Evangelio de Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos, curiosamente, presenta al Señor Jesucristo de una manera. Mateo presenta a Cristo como el Mesías profetizado, el Mesías que estaban esperando. Lucas presenta al Señor como el Hijo del Hombre. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente. Pues en este texto que tenemos en esta mañana, el siervo sufriente, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, anuncia sus padecimientos y su muerte. El texto que tenemos hoy es Marcos capítulo 8, versículos del 31 al versículo 1 del capítulo 9. Marcos 8, del 31 al versículo 1 del capítulo 9. Y como creo que ya lo habéis buscado, pues lo leo. Dice la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Interesante texto. En primer lugar, ante el plan de redención de Dios, las artimañas del enemigo. Ante el plan de salvación que el Señor diseñó para salvarnos, las triquiñuelas, podríamos decir, del de siempre, del enemigo. Desde el capítulo 3 de Génesis, concretamente Génesis 3:15, el protoevangelio, la primera vez que aparece el Evangelio en la palabra de Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver multitud de pasajes en los que el enemigo hizo todo lo que pudo, todo lo posible y algunas veces lo imposible para frustrar el plan de redención. El adversario, el enemigo, el diablo, lo intentó en multitud de ocasiones, frustrar el plan de salvación de Dios. No lo consiguió. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Bendito el Señor. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en muchos pasajes, pero curiosamente también podemos verlo en el Nuevo Testamento, porque lo intentó hasta el final. Lo intentó de todas las formas y maneras. Y lo más duro para mí de todo esto es ver que incluso lo intentó utilizando a uno de los más grandes siervos del Señor, ni más ni menos que al apóstol Pedro. Esto a mí me pone la carne de gallina, porque pienso, si el adversario fue capaz de utilizar a alguien como el apóstol Pedro, ¿qué no puede hacer con nosotros? ¿Qué no puede hacer con nosotros? Y es una llamada de atención importante, no importantísima para mi vida y espero que también para las vuestras. Porque algunas veces hacemos cosas que no hemos pensado y que no hemos meditado detenidamente. Cuando luego pasa el tiempo y cogemos distancia y perspectiva, entonces nos damos cuenta de que nos hemos equivocado y podemos llegar a sentirnos francamente mal. Cuando Pedro, después de ver al Señor ascender a los cielos, me imagino yo que algún día tuvo que sentarse a meditar y a recapacitar y a darse cuenta de que algunas veces se había equivocado. Creo que tuvo que sentirse muy mal, pero francamente mal. Llevo en el Señor muchos años, muchos, y he visto cosas en las iglesias que me gustaría no tener que haber visto. Y algunas veces cuando veo a algunas personas hacer ciertas cosas, pues me parecen tan inexplicables que siempre me pregunto lo mismo. ¿No se darán cuenta de lo que están haciendo? La única explicación que le encuentro es que, al igual que Satanás intentó utilizar a Pedro, pues algunas veces utiliza a otros para hacer daño a la iglesia, a otros creyentes y, lo peor de todo, al reino de Dios. La enseñanza creo que está clara y sencilla, Tener cuidado con lo que hacéis. Pensároslo 3 veces, porque algunas veces, sin darnos cuenta, podemos hacer mucho daño a la obra de Dios. No os dejéis utilizar por el enemigo, porque en muchas situaciones actuamos, no sabría muy bien cómo decirlo. Puede ser que nos dejemos alguna vez llevar por la carne y el enemigo utiliza esas cosas para hacer daño y luego nos podemos sentir muy, muy, muy mal. Cuando Pedro oyó cantar al gallo se acordó de lo que le había dicho el Señor, ¿os acordáis?
Y dice Mateo que lloró amargamente. ¿Cómo tuvo que sentirse el pobrecito para llorar amargamente? Que el Señor nos proteja a todos, para que nunca tengamos que llorar amargamente al ver las cosas que sin querer, espero que sin querer hayamos hecho. ¿Llorar de alegría por haber aguantado las embestidas del diablo? Sí. ¿Llorar de amargura porque hemos cedido a la tentación? No. Por tanto, es algo que debe hacernos pensar despacio y meditar con mucho cuidado lo que hacemos. Este pasaje enseña muchas cosas sobre el enemigo y sobre sus triquiñuelas. Nos enseña que es atrevido, es persistente, es tenaz y algunas veces contumaz. Y cualquier elemento o recurso que pueda echar mano de él para conseguir sus propósitos, no va a dudar en cogerlo. El mismísimo Hijo de Dios anunciando su muerte y padecimiento y él a lo suyo, a intentar cargarse el plan de salvación, a intentar frustrar nuestra salvación, a intentar privarnos de algo, que dice el apóstol Pablo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y él intentando acabar con eso, con la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay que tener cuidado con su arrogancia, porque su arrogancia y su atrevimiento no tiene límites. Pero hay que tener siempre presente que es poderoso, pero no tan poderoso como algunos se piensan. Y aquí hago un pequeño paréntesis, como dice Javier. Vaya por delante que a mí no me gusta hablar de esto un domingo, ni muchísimo menos, y menos en el culto de adoración. Pero recientemente hemos escuchado algunas cosas y este pasaje no me deja otro remedio que hablar de esto y de hablar de algunas cosas que hemos escuchado recientemente. Creo que hay bastante confusión en cuanto al poder de Satanás y creo que se arregla sentándose un día tranquilamente con la Biblia y haciendo un estudio medianamente coherente para ver lo que enseña la Biblia y para ver que algunas cosas que decimos o que creemos no están muy bien enfocadas. Satanás es un ser creado por Dios, concretamente un ángel y más concretamente un querubín. La Biblia nos enseña que hay distintos tipos de ángeles. Hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Parece ser que el diablo era un querubín, que por cierto eran los ángeles que más cerca estaban de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que no es todopoderoso, ni es omnipresente como creen algunos. Si está en Alcalá de Henares no puede estar en Huelva ni en Estocolmo. Por tanto, tiene poder, pero no tanto como algunos enseñan o mal enseñan por ahí. No es omnisciente, sabe mucho, pero no lo sabe todo. El único que lo sabe todo es el Señor nuestro Dios. ¿Vale? Y tampoco es omnipotente. Tiene poder, hay que tener cuidado con él, pero no puede con todo. Y por cierto, una cosa muy importante. Lo único que puede hacernos es lo que Dios le permita hacernos. Y algunas veces ni siquiera va a perder el tiempo entreteniéndose con nosotros. Para eso tiene a los demonios, que son ángeles caídos como él. Y otra cosa más importante, los creyentes le podemos y debemos resistirle. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, esos que dicen que si viene a por ti me estás perdido, no. Humildemente, Javier, Vicente y yo no creemos tales cosas. Y lo último, fue creado y por tanto tuvo un principio y tiene un final y su destino es el infierno. ¿Cuándo? Cuando el Señor así lo disponga. Dice la Biblia que el Señor reprende al que ama y en aquel momento reprendió a alguien al quien queremos mucho todos nosotros, el apóstol Pedro. Hoy en día esto de reprender está fatalmente visto.
no reprendas a nadie porque le puedes causar un profundo trauma, le puedes descolocar, le puedes hundir en la miseria. Pues la palabra de Dios nos enseña que algunas veces hay que decirle a alguien, eso no está bien. Hay que hacerlo modestamente, con amor, con cuidado, con ternura, pero si algo no está bien, pues hay que decir, no está bien. Porque no hacerlo nos lleva, pues, hacia donde vamos, que así nos luce el pelo con algunas cosas. El Señor regañó a Pedro. Me gusta más regañó que reprendió. Y además lo hizo como no lo hizo nunca más. Le dijo algo muy fuerte. Quítate de delante de mí, Satanás. En alguna ocasión he escuchado yo a alguien interpretar esto y de verdad que era una cosa singular. El Señor no acusó a Pedro de ser Satanás, ni tampoco de estar poseído por Satanás. Le dijo, estás actuando como actuaría él. Y estás diciendo lo que diría él. Le estás haciendo el juego. Y eso está muy feo. Y volvemos a lo de antes. Tú le estás haciendo el juego y otras veces se lo hacen otras personas. Me imagino que Pedro se sentiría mal, pues dejarse utilizar por el enemigo está feo, no, feísimo. Feísimo. El enemigo está siempre intentando desalentarnos y sacarnos del camino que Dios ha preparado para que andemos por él. Y va a hacer todo lo posible por desviarnos. ¿Qué fue lo que hizo con Pedro? Intentar sacarle del camino que el Señor tenía preparado para él. Un detalle precioso de este texto, que no quiero que se nos escape porque es muy, muy, muy bonito. Versículo 33. Fijaros lo que dice Marcos. Parece un detalle sin importancia, pero tiene muchísima importancia. Pero él, el Señor, volviéndose y mirando a los discípulos, primero miró a los discípulos y luego regañó a Pedro. ¿A que parece un detalle sin importancia? Pues tiene toda la importancia del mundo, porque seguramente el Señor estaba pensando, ¿cómo voy a salvar a todos estos si no voy a la cruz, como tú me estás invitando a hacer? Me estás reconviniendo para que no vaya a la cruz. ¿Quién va a salvar a todos estos mis queridos discípulos? ¿Quién te va a salvar a ti? ¿Y quién va a salvar a todos los que van a venir detrás? Por tanto, Pedro, piensa un poquito mejor lo que haces. En segundo lugar, cargar con la cruz. Versículos del 34 al 38. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todos sabéis que hay varios pasajes que cuentan que el Señor salió cargando con su cruz. Concretamente lo que solían cargar era la viga transversal, lo que llamaban los romanos patibulum. ¿Por qué digo esto? Porque cargar con la cruz era algo muy, muy, muy pesado que casi nadie podría hacer, porque eran muy pesadas. Pero con todo y con eso la viga pesaba, Y el Señor nos dice que si alguno quiere seguir detrás de él, que cargue cada día con su cruz. El que quiera seguir al Señor cada día ha de tomar su cruz e ir en pos de él. Y cargar con la cruz requiere esfuerzo, aunque sea la viga transversal. Requiere sacrificio, requiere abnegación y algunas veces sufrimiento. Eso es lo que tiene que hacer cada creyente cada día. Cargar con la cruz que el Señor quiere que carguemos, que no es otra cosa que es anteponer la voluntad de Dios a nuestros caprichos, deseos, anhelos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor cargó con la cruz para morir y los cristianos tenemos que aprender a morir un poco cada día, poniendo la voluntad del Señor por delante de la nuestra, siempre. Lo primero, el Señor, y luego nosotros. Eso es tomar la cruz de Cristo y eso es cargar con la cruz. Si deseáis venir en pos de mí, debéis aprender a negar el impulso egoísta de anteponer mis deseos, mis anhelos, mis gustos y poner por delante la voluntad del Señor. Y eso nos lleva
a escoger algunas veces el camino, como él dice, del oprobio, de la vergüenza, algunas veces de los padecimientos y para muchos cristianos incluso la muerte. Ese fue el ejemplo que el Señor nos dio. Sus palabras nos llaman a la obediencia, a la abnegación y, si llega el caso, al sufrimiento, incluso hasta la muerte. Y estamos leyendo un libro maravilloso que habla de Francisco de Encinas, que tuvo que padecer el hombre un poco y su hermano más aún, que fue muerto en Roma, por traducir el Nuevo Testamento a nuestro idioma. Don Francisco de Encinas. Verdaderamente eso es cargar con una cruz. Hay que abandonar cada día la comodidad personal, algunos deleites de la vida, los vínculos terrenales, el afán y la ansiedad por las riquezas, por la comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque por naturaleza siempre tenemos la tentación de mirar solamente por nosotros mismos. Mi comodidad, mis deleites, mis placeres, mis gustos, tener un dinerito ahorrado para pasar una buena jubilación y hacer lo que queramos. Y nosotros somos los dueños de todas nuestras decisiones y hacemos lo que queremos porque yo lo valgo. Pues dice el Señor que esa es la mejor forma, más segura de perderlo todo. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Se puede decir más alto, pero no más claro. El Señor nos llama a los creyentes a derramar nuestras vidas en su servicio y en el servicio a otros creyentes. A gastarnos y a gastar nuestras vidas en algo provechoso, que es servir al Señor, porque no hay nada mejor. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hay creyentes que han tenido que dejar la seguridad de sus familias, de sus países, de sus entornos, de sus trabajos, para servir al Señor. Gloria a Dios por ellos. Algunos han renunciado a mucho para contribuir al reino de Dios. Y me acuerdo de aquellas palabras del apóstol Pedro cuando le dijo: uy, lo hemos dejado todo por seguirte. Sabéis la respuesta del Señor, ¿verdad? Pues quedaros con eso. Lo que tú le das al Señor es insignificante comparado con lo que Dios te da a ti. Y algunos podemos dar fe de ello. Hace unos días íbamos mi mujer y yo con nuestra nieta Eva caminando por las calles de San Fernando de Henares. Y nos encontramos con una pareja de amigos que hacía que nos veíamos, pues igual 25 años o algo así. Fue un momento alegre y al mismo tiempo difícil. Estos amigos nuestros conviven juntos desde hace muchos años. Él dejó a su mujer y se fue a vivir con la viuda de un amigo nuestro. Entonces hicieron algunas cosas feas y pensaban que les íbamos a tratar de manera diferente a como les tratamos, y les tratamos con absoluta normalidad y con mucho cariño. Les dimos unos besos y estuvimos allí un rato charlando con ellos y fue un momento... Cuando luego nos marchábamos, Manuel y yo íbamos hablando de la cantidad de gente que hemos podido conocer en la vida, en nuestros barrios, en nuestras casas, en los colegios, en las familias, en las iglesias. Conoces a cientos de personas, a cientos de personas. Si a mí me dijera alguien en un día que tengo que clasificarlos en dos grupos, los clasificaría claramente en dos grupos. A los que, al igual que estos amigos míos, han dedicado y han malgastado su vida intentando permanentemente subir, pero cada día están más bajo. Y luego el otro grupo, yo los llamaría los que han gastado sus vidas descendiendo permanentemente, renunciando a derechos, etcétera, etcétera, y el Señor cada día los tiene más altos. Algunos toda la vida intentando subir, ascender en los trabajos, en donde sea, y cada vez caen más abajo. Y luego hay otros que son los que no paran permanentemente de descender y el Señor cada día los tiene más arriba. De los primeros creo que el Señor pues se debe de compadecer. De los segundos creo que el Señor se honra de sus vidas y de ellos. ¿Por qué?
porque eso es el ejemplo que nos dejó su Hijo, el Señor Jesucristo. Acompañadme un texto maravilloso de la carta a los Filipenses, que por cierto, a Vicente y a mí nos gusta mucho. Filipenses capítulo 2, el ejemplo supremo de nuestro Señor, que no paró durante toda su vida de descender, pero está en lo más alto. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Lo tenéis? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el ejemplo supremo para los creyentes, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que no paró de descender, pero está en lo más alto. Descendió de los cielos para venir a salvarnos, sabiendo que muchos le íbamos a rechazar. Descendió naciendo en un sitio indigno para un rey, cuanto más indigno para el Rey de Reyes, y descendió hasta la cruz. Y el Señor le puso arriba del todo, y en lo más alto. Ese es el ejemplo supremo para nosotros, porque nosotros tenemos que aprender a perder para después ganar. Y hay que aprender a perder, y hay que aprender a testificar, y hay que aprender a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay que saber explicar en quién creemos y por qué creemos. Estamos aquí casi todos por el testimonio de otra persona que nos compartió el Evangelio. Si nosotros no hacemos lo mismo, pues nos estamos privando de algo maravilloso. Ahora bien, creo que seguramente algunos de nosotros, en más de una ocasión, no hemos sabido testificar del Señor, no hemos sabido dar testimonio de lo que creemos y por qué lo creemos. Algunas veces nos sentimos mal, pero no hemos de sentirnos mal, porque algunas veces, ¿quién es el que nos falla? El mejor escribiente echa algún borrón alguna vez. Otra cosa sería que falláramos todos los días 50 veces. Tendríamos que empezar a preocuparnos si no somos capaces de testificar alguna vez correctamente el Señor. Y el Señor habla en el versículo 38 de los que caen en esos errores. Si nos avergonzamos del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre vuelva, Él entonces se avergonzará de nosotros. Esto sería muy triste, sería poco menos que una catástrofe, sería catastrófico. Hace algunos meses, años, yo que con el tiempo tengo un problema, y con las personas también. Ayer me saludó una persona y después de estar hablando un rato animadamente con ella, no sabía quién era. Ya está estudiando conmigo 4 años. Soy un desastre, de verdad, ¿eh? Lo reconozco, que el Señor me perdone. Hace unos años coincidí con un anciano de una asamblea de hermanos en un lugar, por cierto, bastante conocido el hombre, y estaba hablando del Hijo del Hombre, y decía al buen hermano, que el Señor le bendiga y tenga misericordia de él, que cuando Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba hablando de la naturaleza humana de Cristo, y le dije, yo no estoy de acuerdo. Cuando Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba hablando de su naturaleza divina. Pero bueno, aquello quedó allí. El Hijo del Hombre. Solamente tienes que leer con un poco de paciencia el libro de Daniel y verás lo que estoy diciendo. Y si no, pues te puedes remitir a ese pasaje tan bonito cuando el Señor dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirte levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, que es una prerrogativa de Dios, solo Dios lo puede hacer, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y te vas a tu casa. Y aquel hombre que hizo, se levantó, cogió la camilla y se fue andando a su casa. Por tanto, algunas veces tenemos que tener también cuidado con las cosas que decimos, porque podemos dejar por ahí doctrinas un poco tergiversadas, en el mejor de los casos.
En último lugar, la visión del reino de Dios. Esto es muy bonito. De cierto os digo, dice el Señor, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Dicho de otra manera, el Señor en aquel momento aseguró que algunos de los presentes no morirían sin ver llegar el reino de Dios. Pues ahora sí que tenemos un problema, porque murieron todos y el reino de Dios no llegó. Al final van a llevar razón los que dicen que la Biblia está llena de errores, que el Señor les reprenda a todos ellos. Algunos se conforman con eso, dicen, es que la Biblia, eso es auténtica ciencia ficción, mitología. Y una vez escuché a uno, ya no he vuelto a verle nunca más en televisión, le tengo vetado, que dijo, la Biblia está llena de mentiras. Lo más curioso es que todos estos merluzos, que son unos merluzos, tienen un denominador común. Ninguno ha abierto nunca la palabra de Dios para leer un solo capítulo. No saben de lo que hablan. De verdad que a mí me dan ganas de rasgarme las vestiduras cuando dicen esas cosas. Y lo que más me molesta de todo es que siempre tienen que atacar a la fe cristiana. ¿Por qué no se meten con otras religiones? Siempre atacar el cristianismo. Es que les encanta. A ver, estamos hablando de un reino espiritual, algo que para algunos de estos merluzos pues es muy difícil de comprender. Algunos son auténticos asnos. Y con perdón para los asnos, que muchos de ellos son más sensibles e inteligentes que los que dicen estas cosas. No hay cosa más absurda que ver a alguien hablar de algo que no sabe. ¿Has leído la Biblia? Bueno, búscame el libro de Eclesiastés. ¿De qué estás hablando, compañero del metal? ¿No se te cae la cara de vergüenza? Algunos han permitido el lujo de decirme a mí que la Biblia está llena de gente de la peor gentuza que había, porque Jacob, Abraham eran de lo peor. Y dice, bueno, y sientes compasión y misericordia por ellos, porque el día que tengan que dar cuentas, pues a mí no me gustaría estar en su piel. En general, la que dicen majaderías, que nos hacen sentir por ellos compasión y verdadera tristeza. El Señor dijo simplemente que algunos de los que estaban allí no verían la muerte sin ver un anticipo, sin ver llegar el reino, cosa que sucedió y que Javier nos va a explicar la semana que viene, de manera que vamos a disfrutar como enanos, ¿a que sí? Ellos vieron un anticipo en el monte cuando la transfiguración, pero esta gente, pues, entender estas cosas es muy complicado para ellos. Pedro, Jacobo y Juan vieron un anticipo del maravilloso reino de Dios. Vieron muy poquito comparado con lo que van a ver los que estén aquí cuando el Señor vuelva y tengan el privilegio de ver aquello. Qué triste ver a la gente hablar de la palabra de Dios sin saber de lo que están hablando. No sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que el Señor va a volver, porque el Señor así lo dijo y el Señor no miente y cumple lo que dice. Amén. Y con esto voy a terminar. El Señor anunciando sus padecimientos y su muerte. Ante el plan de redención de Dios, las triquiñuelas de Satanás, cargar con la cruz y la visión del maravilloso reino viniendo. Siempre que me toca ponerme aquí, siempre que termino de preparar algo, pues siempre me hago la misma pregunta, que os la he hecho a vosotros miles de veces. Y tenéis que aprender a haceros siempre la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver este texto conmigo? ¿Cómo afecta a mi vida? En este caso está clarísimo. Está claro, más claro no puede estar. La muerte de Jesús, del Señor Jesucristo, nos rescató a nosotros de la muerte y del pecado. Nos sentó a la mesa de Dios, nos vistió con vestiduras reales y nos ha dado la más preciosa de las esperanzas. Hemos sido totalmente santificados, perdonados y justificados en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Andar por este mundo como Él anduvo, ni más ni menos, dignificando su nombre y cada vez que podamos testificar de Él, hacerlo con elegancia, con humildad y con gentileza, como dice el apóstol Pedro. Y voy a terminar leyendo un texto que me gusta mucho,
y seguramente que a vosotros también, en la segunda carta de San Pablo a los Gálatas. Gálatas 2:20, que lo conocéis muchos de vosotros de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor fue a la cruz por todos y cada uno de vosotros, por amor. Lo menos que podemos hacer es ser coherentes con lo que tenemos y con lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga.